a grabar. Bien, como les decía, ¿no? La OCDE, México, que es perteneciente de esta organización, pues establece ciertos lineamientos. Hay ciertas reuniones donde obviamente los representantes de ciertos países van y pues ahí se establece, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Hacen lo mismo que nosotros hacemos en nuestros consejos técnicos, ¿no? Una ruta de mejora prácticamente. Y también a consideración como de la equidad que necesita cada país para poder avanzar. Sabemos que no todos los países tienen el mismo alcance económico, ni de educación, ni de infraestructura. Entonces, como ahí menciona, ¿no? O sea, la OCDE trabaja con otros países y ahí pues sí propone, ¿no? Ciertos lineamientos y en este caso México, pues tiene ciertos retos que tiene que ir cumpliendo bajo los lineamientos establecidos que se dan o que le da a conocer la OCDE. Entonces es por eso que se hace ciertas modificaciones. Aquí ya vemos que se hace o cada sexenio se tienen que ir haciendo modificaciones. Es por ello que cambiamos tanto de un modelo educativo y así. Entonces, pues, y no somos el único país que lo hace, ¿ok? No de, ay, nada más México, ay, no, viva México, ¿no? Como que esas frases que a mí a veces me molestan, pero no, porque no tienen el alcance de ver que no nada más México lo hace o no nada más México está pasando por esa situación o X, ¿no? O sea, hay otros países, esto es, a ver, de repente es mundialmente. Entonces, todos los países, aunque sean la potencia mundial, tienen algo que mejorar, siempre, siempre, siempre. Entonces, aquí pues para ver que pues tenemos desafíos que afrontar, a veces son propuestos por esta organización y México los tiene que hacer, no es porque se les ocurrió, porque llega un presidente y pues ahora yo voy a poner mi nuevo modelo educativo, pero ¿qué sucede? Que a veces no nos informan, ¿no? O a veces no, esta información no está tan a la mano que pues bueno, nosotros podemos llegar a pensar otra cosa. Y pues bueno, si como docentes a veces no nos enteramos, imagínate los padres de familia, menos. Entonces, pues bueno, hay muchas cosas que se determinan a partir de la OCDE. Ellos, ¿cómo lo hacen o qué hacen para hacer esta o determinar criterios, modificaciones y cositas así? A partir del examen PISA o enlace que se hace cada año a los estudiantes. Y pues ellos van recabando información, ya sea con los datos del INEGI, con ciertas encuestas que ellos vayan haciendo para saber qué está haciendo la población, a qué se dedica, cómo es que, o por ejemplo, hay un estudio que hicieron, por ejemplo, de las clases sociales. O sea, por ejemplo, si en tu hogar ganaban menos de 20,000 pesos o entraba menos de 20,000 pesos al mes en una casa, eran ni clase media, ni siquiera llegaban a ser clase media, o sea, eran pues pobres, ¿no? Y para ser clase media tienes que ganar entre los 20 y los 30,000 pesos al mes. Tienen que entrar en esa casa, no ganarlo una sola persona, sino que en ese hogar entre ese dinero. Y así, o sea, van determinando la economía de ciertos países. ¿Y por qué tiene que ser así? Y ahí en el estudio decía, ¿no? Pues clase media tiene esto, tiene esto, tiene esto, clase media alta, esto, clase alta, esto. Entonces ahí en el estudio yo decía, uy, qué odiosos. Pero pues ya volteé a saber el por qué, ¿no? O sea, porque aparte lo hacen pues de cierta manera comparándonos con ciertos otros países o idealizando, ¿no? O bajo un objetivo, se tiene que alcanzar esto, entonces tenemos que esforzarnos más para alcanzar cierto nivel académico, económico y dentro de esto, pues social, un nivel social, ¿no? Un nivel de ciudadanía democrática
y de como de modales, de valores, y todo esto es lo que nosotros tenemos que lograr. Bien, el sistema educativo nacional se define como el conjunto de normas, instituciones, recursos y tecnologías destinados a ofrecer servicios educativos a la población mexicana. Es decir, un organismo que se conforma de los educandos y los educadores, las autoridades educativas, los planes y programas, los métodos y materiales educativos, las instituciones educativas del Estado y organismos descentralizados, las instituciones de los particulares con autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios y de las instituciones de educación superior a la ley otorgan autonomía a nuestro país. Autonomía. Nuestro país ha sufrido diversos problemas en el rubro educativo con el paso del tiempo. Los principales problemas a considerar son los siguientes, ahorita los vamos a ver. Entonces, todo el sistema educativo, fíjense, todo lo que conforma lo que es el sistema educativo, o sea, no solamente son las escuelas públicas, sino también las privadas, las escuelas, todas las escuelas que tengan pues esta validez oficial por la Secretaría de Educación Pública, todos los organismos que están dentro de ellos, los maestros, los estudiantes, los secretarios de educación pública, todos somos parte del sistema educativo. Sí, Carmen, adelante. Fíjese, maestra, le iba a comentar algo sobre los exámenes que dice de enlace, que es la manera en como ellos, pues, se dan cuenta de cómo está la educación. Fíjese que en ese examen enlace hay varias modalidades. Por ejemplo, o sea, todos hacen el mismo examen, todos, pero califican, o más bien, a la hora de sacar a los mejores promedios, no lo hacen para, o sea, no es para todos, sino que, haga de cuenta, lo dividen en escuelas públicas, escuelas privadas, escuelas rurales, escuelas, creo que le llaman las que se ven por la televisión, que ahorita no me acuerdo. De la secundaria. Ajá, pero no, también hay primarias así que tienen un nombre, ahorita no recuerdo. Total, o sea, es bien curioso, uno creyera que es en general, cuando sacan a los ganadores o a los mejores promedios, uno creyera que todos compiten contra todos, pero no, o sea, hacen sus divisiones precisamente por esto que nos está diciendo, porque es diferente la manera en que una escuela particular da sus conocimientos a una escuela pública y que no se diga una escuela rural, ¿sí? Entonces, a lo mejor ahí entra un poco, y le digo porque yo tuve una experiencia con mi hijo que él ganó la prueba enlace y siguió los procesos y de hecho llegó hasta el estatal y ganó, fue uno de los ganadores del estatal. Entonces, por ejemplo, él entró a concursar dentro de las escuelas particulares, porque él estaba en una escuela particular. Aunque es el mismo examen, pero la puntuación, maestra, o sea, es muy diferente. Por ejemplo, a una escuela particular, no vi su puntuación de él, por ejemplo, eso sí no la vi, nunca me la enseñaron, pero sí era mucho más alta la puntuación de los chicos de las escuelas particulares que a una escuela rural, por ejemplo. El chico que ganó el primer lugar de una escuela rural, hubo muchísimos chicos de escuelas particulares que tuvieron mejor promedio que él, pero ya no quedaron en los primeros lugares. ¿Por qué? Porque dividen, tienen que tener un porcentaje, digo, y a lo mejor es de acuerdo porque tiene que ser como que todo, y de igual manera, ajá, pero es curioso, o sea, uno creyera, de verdad, yo hasta ahora que mi hijo tuvo esa oportunidad y que estuve un poquito más metida en cuestión de lo que es la prueba enlace, supe eso. Entonces, fíjese, hasta en eso, el gobierno necesita estar pendiente y saber de qué manera, porque yo creo que no, que un plan de programa no lo puedes dar igual en la ciudad que en la onda rural, ¿sí?
entonces ni tampoco su aprendizaje, o sea, ni tampoco los conocimientos, o sea, es todo pues todo un reto realmente que tiene la educación como para hacer todo como muy igual, Ujú. muy igual, pero realmente no lo es igual. No, por eso ya ves que tienes tu autonomía curricular. Pero Entonces, hasta ahora, maestra, ujú, hasta porque se ahora, dieron cuenta de todas estas imagínense, fallas. yo me pongo a pensar en los chicos, bueno, en los chicos que estudiaron en el método, en el plan de estudios del 2017, que no había ese conocimiento. O sea, que al chico rural le daban el mismo conocimiento que al chico, de una escuela particular, o a lo mejor de una privada, para no irnos tanto a la particular. Yo creo que por eso todavía había menos chicos en las escuelas rurales, porque pues era para ellos muy complicado, maestra. Digo, Ujú. sin menospreciar a una escuela rural, pero desgraciadamente así lo es. O sea, yéndonos a la realidad, así lo es, maestra. Sí. Entonces, digo, qué bueno que lo hacen así, porque ellos también necesitan que les den esos premios por su esfuerzo que tuvieron los chicos, pero sí es mucho más bajo la puntuación del primer lugar rural que el primer lugar. O sea, es muchísima la diferencia en puntos del primer lugar rural que al primer lugar en escuelas De privado. particulares. Ujú. Muy, Sí, muy diferente. siempre va a haber simplemente desde, bueno, yo me fijé pues de ahora que las editoriales van a las escuelas a ofrecer sus libros y tienen dos paquetes, tienen paquete para educación privada y para pública. Dices, ¿qué tal? O sea, realmente nunca he visto, por ejemplo, hablando de la editorial Santillana. Ellos tienen su programa para escuelas privadas o colegios y tienen el de privado. Nunca he comparado, nunca he tenido el material del público, el del privado sí, para poder comparar cuál es la diferencia. Obviamente va a haber una diferencia, obviamente, de precio, desde ahí. Pero dentro de los contenidos no sé qué tanto. Sería también interesante ver pues los libros, pero desde ahí empieza a ver una diferencia. Se dieron cuenta de todas estas problemáticas, entonces empieza la autonomía curricular, ¿no? O sea, bueno, ya, hace autónomo, decide esto, cambia esto y esto otro. Entonces, bueno, pues ya empezaron por ahí. Otro de los cambios que hicieron fue de que ya ves que en 2011 era la materia español, punto. Y se hace la modificación del nombre por lengua materna para respetar, por ejemplo, estos grupos indígenas, que su lengua materna no es el español, sino que su lengua materna era, pues no sé, el náhuatl o así, ¿no? Entonces era como para respetar su lengua materna y luego una segunda lengua que pudiera ser ya sea el español o el inglés. Y para, por ejemplo, los que hablamos del castellano así, pues sería nuestra lengua materna el castellano y nuestra segunda lengua poder hacer la adquisición de la lengua en inglés. Entonces, por ahí hicieron todas estas modificaciones, pero se dan a partir de ahí, de todo esto que van dando. Entonces, siempre vamos a hacer, de cierta manera, pues ratas de laboratorio, van a estar experimentando. Y pues es la única manera realmente de ver si algo va a funcionar o no va a funcionar, si quitamos y ponemos. Entonces, eso es lo pesado, ¿no? Y que antes había como muchas cosas muy establecidas, hablando a lo mejor del programa 2011 y de los anteriores, que era esto y punto. Y ahorita se abren más caminos y está bien, pero también es como más capacitación, más hacer, más quitar, más. Y ahorita creo que es el punto donde se está como calmando todo se está poniendo en su lugar y viene este nuevo cambio, pero sabemos por qué, porque entonces ya descubrieron todo aquello que no sirvió del 2017 para hacer este cambio. Se supone que debe ser positivo, ¿no? Entonces vamos a ver
qué cambios vienen y qué tan positivo van a resultar dentro de unos años, nos vamos a dar cuenta. Bueno, dentro de estos problemas que se consideran que frenan el desarrollo educativo, pues son los siguientes, que es la cobertura de la educación, que como les decía, pues la educación es para todos y ahí está, ¿no? Ahí lo pone el artículo 3º de la Constitución mexicana, pero como aquí, como lo mencionaba Carmen, y aquí también nos dice, existen comunidades marginadas sin disfrutar a la fecha de este derecho, limitándola en condiciones de vida, provocando un rezago educativo, ¿no? Entonces, depende por ejemplo, ahí puede estar la escuela rural, y ahí está, y qué bueno que esté, pero a lo mejor no tienen los insumos necesarios, no hay maestros, los alumnos no pueden asistir, entonces, pero ellos están cumpliendo su parte, ¿saben? O sea, la escuela ahí está, pero no hay esa calidad educativa. O bueno, pues, sí van los alumnos, pero pues ya ponemos a quien sea a dar clases, porque pues se tiene que dar, ¿no? Entonces no sabemos si, no a quien sea, a lo mejor un maestro que le interese así, pero que a lo mejor no está capacitado para tratar con niños con esta marginidad, ¿no? Dentro de su economía, de sus aspectos económicos, y a lo mejor no puede tener esa empatía. Entonces tenemos que estar también capacitados para trabajar con chicos de diferentes zonas, ¿no? También, que eso va a vincular mucho cómo se desarrollan, cómo es su forma de ser, cómo van a aprender todo, o sea, determinan muchas cosas. La calidad educativa. Dice, desafortunadamente a la fecha existen problemas de mala calidad de la formación recibida, ocasionado que los niños y jóvenes mexicanos no dominen las competencias como matemáticas, lectura y ciencias naturales. El porcentaje de alumnos que se clasifican en la categoría de dominio insuficiente se le coloca entre los 2 más altos comparado con otros países. Entonces todavía hay muchos huecos dentro de estas materias, ¿no? De matemáticas, de lectura, de ciencias. Por ejemplo, yo tengo ahorita el grado de 4º y 5º. Con 4º voy muy bien, avanzo muy bien. Pero, por ejemplo, hay niños todavía de 4º, 2, 3, que se me atoran en la resta. Y yo, ay, Dios santísimo. Pero pues algo pasó, ¿no? O sea, con estos niños donde a lo mejor la maestra de segundo no detectó y dejó que avanzara, ¿no? Sin darle un apoyo necesario o un apoyo oportuno para que ahorita pues no tenga esas dificultades de poder resolver una resta. Por ejemplo, por ejemplo, a mí me dice mi novio que él hasta la fecha no sabe dividir. O sea, es muy bueno para hacer cuentas, cálculo mental y todo eso, pero no sabe dividir. Y así como él, nos podemos encontrar muchas personas, porque cuando se les dio el conocimiento, fue, lo haces de esta manera, punto, punto, y los presionaban mucho. Entonces, muchas personas ahorita, por ejemplo, te puedes encontrar con personas de adultas que te dicen, no sé dividir, no me acuerdo de las tablas, para mí fue un infierno aprenderme las tablas, no me las sé. Entonces, estos huecos que existen dentro de la educación, también nosotros como docentes a veces los provocamos por no llevar o no saber llevar una buena metodología. Entonces, dentro de la lectura tampoco. De repente, a veces nos quedamos enfocar en que los niños lean y a veces leen por leer y no nos enfocamos en la comprensión lectora, que esta va bien de la mano con la matemática. Si no tienen una buena comprensión lectora, por ejemplo, hablando de problemas, de resolución de problemas, no van a poderlo enfrentar. Y, por ejemplo, ahorita también tengo el grupo de 5º y el otro, y decía muy claro, ¿no? El problema. Había uno que decía, de estas figuras que fulanita hizo, cada centímetro equivale a 20, cada centímetro equivale a 20 centímetros, o sea, de lo que medía, si medía 2 centímetros, cada centímetro equivalía a 20, entonces solo tenías que multiplicar y luego tenían que sacar el área de esas figuras y no entendían, estaban bien, bien, bien trabados. Entonces, y es escuela privada, entonces, de repente, ¿qué sucede? Que vas avanzando,
ay, no se lo aprendieron, acabo no lo van a utilizar para la vida, y vas avanzando y no te das tiempo de detenerte un poquito para que realmente detecten o sepan qué van a hacer. Entonces, yo me enfoco mucho cuando hago o trabajo con los problemas de resolución de problemas, ya sea de sustracción o de resto de suma, que encuentren la palabra clave. ¿Qué palabra me va a indicar o me va a apoyar para saber qué voy a hacer? Si voy a hacer una suma, una resta, o sea, y enfocarlos muy, muy bien. Va a haber niños que te la van a captar a la primera, pero hay niños que van más despacio. Entonces sí tenemos que de repente enfocarnos en eso. Bien, una, pues bueno, ahí está la calidad educativa, que esa depende mucho de nosotros como docentes. Falta de preparación de los maestros también. Dice, a pesar de que existen pruebas evaluativas de desempeño docente, siguen existiendo cierta carencia en cuanto a la actualización y la formación académica. Problemas de gestión dentro del sistema educativo, ausencia de un eficiente y eficaz uso pedagógico de los recursos disponibles y de la interacción entre problemas de gestión dentro del sistema educativo. Entonces, a veces, pues hoy en día sabemos que la educación todo el tiempo surgen nuevas cosas, nuevas metodologías. Por ejemplo, yo veo que hay maestros de repente en TikTok o hacen sus videos y proponen estrategias y cosas muy divertidas. Hay maestros que ya ahorita hoy en día se hicieron como youtubers y hay uno muy famoso, se llama profe Rodolfo. De hecho, él también salió en las noticias porque hizo una rosca virtual y él capacita maestros y te enseña cómo hacer historietas en PowerPoint y cositas así, o sea, como ir innovando. Y esas cosas tan sencillas le aportan a tu práctica docente, por ejemplo, de hablar de un cuento y contárselos a que vean cómo se van moviendo los monitos y cositas así, o que le puedas inyectar algo más creativo, va a cambiar mucho del aprender y la motivación que van a tener tus alumnos. Entonces, hay que enfocarnos en eso también. Insuficiencia de recursos y apoyos a los particulares. Por ejemplo, hay cosas que establece Secretaría y a veces sí es general, pero hay escuelas que no tienen los recursos. Yo he escuchado que hay escuelas públicas donde pues a veces no tienen para pintar las escuelas, no tienen rollo, no tienen pues obviamente a lo mejor material de higiene, ¿no? O sea, simplemente desde ahí. Entonces, que se crea, supuestamente también se comenta que cada escuela recibe cierto dinero, pero el porcentaje que reciban también depende de, por ejemplo, de los resultados que den. Entonces, obviamente las escuelas públicas que tengan a lo mejor niños con más alto nivel académico, cositas así, van a recibir más aporte económico, a comparación de las escuelas que no tengan como tantos, pues tanta funcionalidad. Entonces se les va a dar, pero no tanto. Entonces por eso también se piden las cuotas, se les pide a veces en algunas escuelas públicas que los mismos padres de familia vayan y pinten, a los alumnos que ayuden a hacer el aseo y cositas así, porque no hay falta de recursos. Ahora, dentro del apoyo de los particulares, a veces ha tocado de que, tal material o tal cosa, pero como particulares no podemos acceder, solamente las públicas. Entonces, por ahí nos van metiendo como ciertos límites, ¿no? Para poder funcionar todos o ir a lo mejor un poquito a la par, que va a ser imposible siempre, pero de repente Secretaría pone las barreras. Dice, los recursos no son suficientes, no obstante, los recursos que se encuentran destinados al rubro educativo normalmente no se invierten en su totalidad para los fines educativos. Existe una ausencia de los recursos humanos y materiales necesarios para hacer realidad esa cobertura educativa. Para toda la población del país, una educación de calidad representa la mejor inversión que puede hacer nuestro país por sus ciudadanos, pero falta mucho para que el país logre la calidad educativa para todos. Para todos hay que dejar atrás muchos hábitos, procedimientos y costumbres educativas que resultan insuficientes, que es la memorización de hechos que ocupan demasiado espacio
en el espacio de enseñanza-aprendizaje, y hay que enfocar el desarrollo de las capacidades de pensamiento crítico, análisis, razonamiento lógico y argumentación, elementos que son indispensables para un aprendizaje profundo que permita trasladarnos a las diversas situaciones para resolver nuestros problemas. Aquí, por ejemplo, bueno, antes de continuar, anteriormente sonó mucho esta parte donde México se dio a conocer que México le invertía mucho en la educación y que no era parte de los primeros 10 países que se establecían dentro de estos exámenes que se hacían de PISA, donde pues van enlistando, ¿no?, a los países con mejor, ya sea calidad educativa o rendimiento escolar. Y pues no, nosotros estábamos abajo, no, ni siquiera dentro de los 20 mejores países dentro de la calidad educativa. Entonces fue como muy sonado ese caso y creo que a partir de ahí también empezaron a investigar mucho y salió como a la luz de que se pedían recursos, pero a veces no los invertían para lo que lo pedían, o había escuelas ficticias, o sea, que ni siquiera existían. No sé si lo alcanzaron a escuchar en las noticias, porque sí Los sonó. famosos aviadores, maestra. Ajá, esos. Y se robaban el dinero. Y entonces había muchas escuelas que se quedaban sin recursos y se robaban ese dinero, porque dinero para la educación pues había, pero pues no se llevaba o no se manejaba con ese fin. Entonces, bueno, pues aquí ya vimos varias cosas que limitan un poquito esta calidad educativa y que de repente unas cosas como docentes están en nuestra mano, pero otras no tanto. Entonces, que son parte del sistema, ¿no?, del cual nosotros también pertenecemos. Dentro de toda esta educación básica que ya hablamos y que ya hemos comentado, pues también tenemos la educación especial, cosa que anteriormente pues no se daba mucho, ¿no? Ahorita ya vemos que hay escuelas para chicos especiales, escuelas así como nada más para ellos, y empieza a abrirse esta inclusión donde también las escuelas particulares o públicas con educación regular tienen que aceptar a estos chicos, ¿no? Y de proveer como esta estructura, estos materiales para que ellos puedan desarrollarse dentro de lo que es el sistema educativo. Aquí, el objetivo de la educación especial, ¿cuál creen que sea? Pues yo creo que se puedan integrar, más que conocimiento, es una integración a la sociedad. Así es. Ese es el objetivo, que se integren a la sociedad y que sean funcionales dentro de sus posibilidades. Entonces, dentro de lo que es la escuela, la educación especial, pues se da como este descubrimiento, ¿no? De que, a ver, tenemos chicos con síndrome Down, chicos con dificultades para el aprendizaje, no sé, con una barrera de aprendizaje, ya sea por una condición o por una enfermedad, ¿no? Entonces, Maestra, sí. pero en ese tema sí estamos como muy atrasados, ¿no? Bueno, yo lo estoy viendo ahorita, mi compañera tiene un niño con autismo y ayer ella nos estaba platicando que le dijo a la mamá que le había dado gracias a una vacuna. Y yo me quedé así como, ¿y tú creíste eso? O sea, yo cuestioné pues, pero no le dije obviamente. Y dije, pues estamos mal desde ahí si la maestra no está capacitada, ni siquiera tiene la menor idea de lo que se trata, la discapacidad que tiene su alumno, cómo lo va a tratar. De Exactamente. hecho, es como un ente nada más ahí, porque no le están enseñando nada, nada más está ahí. Va menos tiempo que los demás, pero no hace ninguna actividad, no le toman tiempo ni nada, pues. Yo digo, creo que eso no está bien, o sea, yo creo que la señora sí pretende que se incorpore a la sociedad, pero el niño de ahí, de esta escuela en particular, no creo que vaya a sacar nada, sinceramente.
no le van a ayudar. Es que es No. eso, o sea, es un conjunto, o sea, como nosotros lo hacemos con los chicos regulares, que tenemos que apoyarnos de los padres de familia y los docentes, ahí también tiene que haber mucha intervención de dirección, ¿no? O sea, en mi escuela también hay un niño con autismo y está muy padre porque él tiene su monitora. Pero independientemente de que tenga su monitora, o sea, yo he visto cómo su maestra titular trabaja y está ahí con él. Aparte de que ella, su maestra, pues es licenciada en educación especial, entonces es la ventaja también, ¿no? Pero sí, o sea, dentro de la educación especial falta mucha capacitación hacia los docentes de cómo trabajar con chicos con TDA, con chicos con autismo. Sí, Carmen. Fíjese, maestra, que ahí nos lleva la carrera las escuelas de gobierno, porque tienen USAER, por ejemplo, donde el USAER se encarga con los niños especiales, no nada más con una discapacidad mental o física, sino también los niños sobresalientes, porque también ese es un problema. Entonces, ahí las escuelas de gobierno nos llevan a nosotros como escuelas particulares una ventajota. Sí. Porque, y le digo porque yo tengo una amiga que es licenciada en educación especial y ella trabaja en una escuela de gobierno en el USAER y ella me platica todo lo que hace, maestra. O sea, es una cosa padrísima. Digo, ¿por qué no existe esto en las escuelas particulares? No quieren pagar, ahí voy, no quieren pagar una escuela, una maestra especial, para que entonces a esos chicos que quieren integrar en la sociedad, pues la persona experta sea quien a ti, maestro de grupo, te ayude, te guíe y pues, te diga qué hacer, porque de verdad uno no sabe, maestra. Uno aprende con ellos. Exacto. Uno aprende cómo hacerlo con ellos. Sí. Que nadie te dice cómo. Y si es que estás en disposición, porque hay maestros que dicen, ay, no, o sea, que lo lleven a escuelas especiales. Yo no estudié para eso, yo no, y Sí. porque yo lo he escuchado de varios maestros. Lo que pasa con Nati, lo que nos está diciendo Nati, que su maestra del pequeñito no hace nada, cuando puede hacer algo y lo puede integrar al salón de clases. Sí. Y es una escuela particular, ¿no, Nati? ¿Dónde estás? Sí, y de hecho tengo miedo porque es segundo de preescolar, entonces digo, si sigo ahí, o sea, si Dios quiere, entonces me va a tocar a mí y no sé cómo tratar, no sé cómo abordarlo, sinceramente. Sí, pues ahí, sí tienen que hacer algo porque ahí se están violando los derechos del niño. Más adelante vamos a abordar lo que son los derechos sobre todo la dignidad de los niños, que es algo bien importante y bien grave si no lo hacemos, si no lo cumplimos. Maestra, ya está la ley, que ya ve que hubo muchos cambios, híjole, sí. O sea, le pueden dar en la torre a la escuela. Bien. Si la mamá se pone las pilas y sabe, es más, pueden hasta cerrar la escuela por ese niño. Sí, nada más por eso. Entonces, yo creo que aquí sí tienen que hablar muy bien qué estrategias pueden dar. O sea, ese niño no va a trabajar a nivel de sus compañeros jamás. ¿Qué hacen acá en la escuela con este chico? Toda la pandemia, él sí, los 2 años estuvo en casa y se le daba las clases en línea cuando la mamá lo conectaba, pero la escuela daba todo por ayudar al niño. Él no trabaja con los libros que la escuela trabaja o con los que trabajan sus demás compañeros. Trabaja, que la otra vez su monitor me estaba platicando que ahorita él está trabajando con libros de primero y segundo, está en sexto, él está en sexto, sí habla poquito, dice algunas palabras, de repente grita. Para el autismo hay diferentes niveles, entonces puede haber niños con autismo que te hablan y que a lo mejor pueden soportar como cierto contacto. Por ejemplo, él no habla y su cognición, su desarrollo cognitivo no es tan amplio, tampoco está tan desarrollado, hay cierto retraso en él
pero por ejemplo, él está en convivencia con alumnos, sus compañeros lo pueden tocar. El día de la independencia, bueno, lo que fue nuestra kermés para lo del día de la independencia, se hizo una disco, él entró a la disco, o sea, soporta el ruido, y estaba, me acuerdo que había unos foquitos que giraban y él estaba ahí en los foquitos, y me acuerdo que sus compañeros lo agarraron y dijeron, vete, y lo hicieron para bailar. Y tiene a su monitora, o su mamá pues le invierte, la que le invierte es la mamá. No sé qué tanto ahí la escuela ceda con la mensualidad de decir, bueno, nada más págame esta parte, no me compres libros y como tienes a tu monitora y tú vas a pagar la monitora, pues no sé si hay ese convenio que debería de haber, ¿no? Para apoyar pues sobre todo al alumno. No se le exigen pues los libros, como les digo, y hay cierta orientación psicológica fuera del psicólogo con el que va el niño, y la mamá siempre hace llegar como ciertas modificaciones o cositas así que el psicólogo le vaya orientando. Y su psicóloga en esta semana precisamente fue a todos los salones a hablarnos de lo que era el autismo, sobre todo a los otros chicos, hablarles de este niño, cómo era, que nos asustaran. Él es muy cariñoso, de repente lo vemos y está pues como oído, ¿no? Como perdido, pero de repente agarra su monitora y la abraza y le da besos. Y le preguntaron, ¿no? Entonces los niños le empezaron a preguntar muchas cosas, entonces preparamos, ¿no? También no nada más es nosotros como docentes, sino los compañeros que están en convivencia con estos niños, cómo tratarlos, cómo ser empáticos con ellos, cómo ayudarles. Entonces, se me hizo muy padre, ¿no? Que su monitora a través del cuento les explicó la condición de este chico, que se podían acercar a él, que no le tuvieran miedo, que si lo veían que lo saludaran y así. Entonces, todos, sí, bien motivados. Y creo que al día siguiente volvió a bajar con otros grupos a explicar, y se quedó su maestra se llama Lore. Lo que nos explicaba esta chava es que de repente los niños le decían, ¿quién soy? Y él les entendía que quién era él, entonces decía su nombre. Luego le hacían como énfasis de la persona, y luego le decía, Lore, porque decía ella que ya conocía y ya sabía y ya ubicaba a su maestra Lore. Para él, ahorita todos eran Lore, pero que si le volvieran a hacer como énfasis de no, yo, ¿quién soy? Ya les decía como que trabajaba su cerebro y ya les decía su nombre de esas personas. Y en la semana bajó Lore precisamente con el niño a pedirme un material porque su monitora andaba haciendo lo de los cuentos. Y ella pues muy linda, ¿no? Lo bajó, lo estaba cuidando, y los niños entraron a mi salón y los niños, hola, y él los saludó y les dijo hola. Entonces, es un trabajo muy grande y donde tienen que participar muchos actores dentro de estas situaciones, ¿no? Entonces, los niños, los compañeros, la familia, la directora, la maestra titular. Si hay un psicólogo, pues el psicólogo tiene que intervenir, y es lo que decía Carmen, en las escuelas particulares no tenemos un psicólogo que realmente oriente, y si se llega a dar o tener un psicólogo, a veces ni orientan, a veces son psicólogos que, mire señora, su hijo tiene esto y necesitamos que lo lleve a otro psicólogo, ¿no? Entonces ahí no hacen ese seguimiento como se puede llegar a hacer en una escuela pública con USAER. Hay otros organizaciones, no más es el USAID GAP, también creo que se llama, que son parte de escuelas públicas, que se encargan de cuidar o llevar esta educación con dignidad para estos chicos. Entonces, es algo que sí tenemos y que sí, de repente estamos como muy desfasados, ¿no? Nos concentramos mucho en nuestros chicos regulares y cuando nos llega un chico con alguna condición especial, que es donde